Hola a todos, mucho gusto tenerlos de nuevo en un nuevo episodio de Cartas Volando. Y como podrán ver, bueno, no es algo diferente a otros capítulos, ¿no? Solo que si notan cierta música y nos ven un poco más silenciosos de lo normal y que pues yo haya presentado solamente es porque es un tema un poco serio, un poco fuera de lo normal, porque vamos a presentar un tema de terror, vamos a hablarlo así. Extra normal. Ajá. Fuera de lo común. Y bueno, el tema que vamos a presentarles es acerca de un tema que no pudimos abarcar en el especial anterior de Halloween, que es acerca de el charro negro. Porque pasaron cosas ese día. Exactamente. Entonces, no lo pudimos abarcar ciertamente como queríamos, pero nos lo estuvieron pidiendo. Entonces, aquí va el tema. Aquí va el tema. ¿Y quién lo quiere iniciar? Cabe aclarar que yo no estaba presente esa vez, entonces... Bueno, nosotros dije, estuvo muy feo. Pero a ver, ¿quién quiere iniciar con lo de qué es el charro negro? Primero qué las sabe? damas. ¿O quieres que lo inicie yo? Bueno... Sí, porque yo traigo el tema. Bueno, bueno. bueno, eso es un tema de ella. Bueno, en cuestión del charro negro, es una leyenda que habla acerca de un hombre, vamos a decirlo así, un hombre que está vestido de forma elegante, un hombre que se viste, como lo dice su nombre, de charro, completamente de negro, y que acá y que cabalga un caballo azabache, me parece. Sí. Y este charro, para muchos, se considera como el mismo diablo, un demonio. Y en sí, este ente se manifiesta a las personas que son ambiciosas. Ajá, exactamente. Y bueno, nos parece un tema bastante fascinante y pues queremos hablar sobre él. Y que ha tenido bastante presencia en México. En México. ¿En dónde dijiste que se aparece normalmente? Normalmente en callejones, lugares oscuros, de pueblos, o con personas que necesitan dinero o hacen una especie de trueque a cambio de hacer cosas malas y que les da mucha fortuna. Exactamente. Y bueno, en cuestión también aparecen más en pueblos rurales. Sí, de hecho el charro negro se caracteriza por estar en este tipo de lugares que son pueblos que muchos consideramos mágicos, pero no, es realmente porque las carreteras están vacías. Ajá. Porque las casas tienen una amplitud muy larga de unas entre otras, y básicamente él se aparece en ese tipo de lugares que son como que más propensos a que él pueda moverse con su caballo, pero no exime que también esté en casas, en lugares específicos de muchas de estas zonas. Okay. Ha habido muchísimos casos donde también él se presenta sin su caballo, pero él en sí se presenta más en ese tipo de lugares rurales. Ok. Y bueno, ¿me podrías decir exactamente el origen del charro? ¿Si tiene un origen en sí? Hasta donde yo sé, el origen del charro negro fue a raíz de que hizo un pacto. Ah, ok. Él era muy ambicioso, extremadamente ambicioso, quería mucho poder, quería muchas cosas, y él hizo un trato, y al hacer el trato lo selló, y continuamente hay una leyenda, no sé qué tan cierta sea o no sé, él busca su reemplazo. Ajá. Cuando encuentra un reemplazo, básicamente lo que hace él es: yo te doy lo que quieres, pero a raíz de eso, él pasa su maldición para que él pueda descansar. Y bueno, conforme a lo que estás diciendo eso, me he preguntado si el charro negro es igual en todos o si ha logrado pasar su maldición a otros. Es porque se cuenta que cuando alguien acepta lo que él le ofrece, piensan como que van a ir a un lugar mejor, pero se cuenta como que también lo lleva a un lugar que pues es como el infierno, o un lugar no tan agradable para pues nosotros, ¿no? Pero no, no estamos exentos a verlo o a platicar con él. Realmente es como una persona normal,
es como ver a alguien incluso en una fiesta, pero únicamente vestido de manera diferente. Ajá. Pero se suele presentar de muchísimas maneras, no solamente vestido de charro a veces. Ok. Es característico porque es como vemos incluso a los mariachis Ajá. vestidos de charros. Negro. Entonces, pero él se caracteriza por ser totalmente de negro y por vestir unas botas que hacen un sonido. Pero más que nada, las personas que han estado o han interactuado con él comentan que él les ofrece riqueza, les ofrece muchísimas cosas. Ajá. Básicamente es algo que él quiere para que él pueda pasar su maldición. Él en sí, recordemos que era alguien que quería poder, que necesitaba poder. Y Ajá. no es una leyenda que venga, de hace poco, es Desde hace mucho. desde hace muchísimos años, incluso de edades. Bueno, se supone que también vino esa leyenda de la época de la conquista, es lo que están diciendo. Y en aquel tiempo tenía otros nombres. Y pasó por muchísimos nombres, pero se dice que sus nombres derivan precisamente de eso, que él estuvo pasando su maldición a cada quien que quería su trato. Y antes era muy común que alguien hiciera el trato con él. Muy, muy, muy común. O sea que sí lo hacían Sí, lo bastante. hacían. Sí, muchísimo. Sí lo hacían. Muchos hacendados. De hecho, por eso se dice que está en pueblos, porque regularmente en los pueblos era donde había hacendados, los Ajá. españoles. Ujú. Y de hecho, ustedes cuando vemos o idealizamos al charro, es Ajá. una persona de tez blanca, Ajá. porque se decía que estaba muy relacionado con Con los españoles. conquistadores, ajá, exactamente. Efectivamente. ¿Y por qué? Porque ellos querían riqueza. Él les ofrecía la riqueza, les ofrecía todo eso y no les pasaba absolutamente nada, porque si nos ponemos a pensar como una persona de la nada, que fue el tema de muchos españoles que de la nada hicieron una gran fortuna, Ajá. a raíz de nada. Entonces, cuando esto llega a pasar, es como empieza a surgir esto del charro, de esto y lo otro, pero él no venía solo. ¿No? Él siempre te pide algo acá. Sí, algo te pide porque nadie quiere darte nada, Sí, pues menos. nada gratis, por No, supuesto. y en estas cuestiones antes se rumoraba que lo que hacían los españoles cuando tenían hijos, precisamente no lo tenían con sus esposas, los tenían con las criadas. Órale, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú hacías el trato con el charro, el primer hijo legítimo que tú tuvieras, tu primer hijo, tenía que ser ofrendado y podía nacer. Y no es lo único, hay otros seres que Ajá. pues quieres o inmortalidad o algo a cambio, normalmente sacrifican niños porque Bueno, son sí. los más inocentes, Bueno, ajá. o animales o También. cosas así. Bueno, hasta cierto punto eso tiene bastante sentido, vamos a decirlo así, pero Pero él viene de la carencia de lo que tú quieres, porque él hizo ese trato. Pero él, estaremos de acuerdo que lo hizo con alguien más. sí, sí, sí. Actualmente hacemos el trato con él, ¿no? Por así decirlo. Actualmente se hace el trato directo con él, pero él tuvo que hacer el trato con alguien más. Ujú. Todos sabemos con quién, Sí, sí, sí. no vamos a mencionar, pero No. sabemos con quién hizo el trato y a raíz de eso fue una avalancha sin fin. Sí, fue pasando la maldición generación tras generación. Tipo ángeles caídos, uno sirve a otro en una jerarquía. Sí. Siempre de va a haber hecho, uno más grande que el otro. Y entre demonios es lo mismo, ¿eh? No, Sí, a eso me refería. no hay como que una distinción entre ellos. Obviamente van a tener a su líder, que obviamente pues fue el ángel caído, Ajá. y él es el líder, pero al final de cuentas todos lo que conocemos nosotros como entes que son malignos son personas que fueron muy malas en su época de vivencia. Mataron, crucificaron y todo. O sea, básicamente lo que ellos hicieron fue un caos total en la tierra para que pudieran llegar al infierno. Entonces, ellos vienen de este lugar y de hecho cuando hace el trato,
él sale del infierno. Sí, cuando tú haces un pacto, ya no eres un ser No. humano. Bueno, ajá. O sea, tú pasas a un plano totalmente diferente y tomas el lugar que te corresponde. Ajá. Ah, ok. Esa era la condición para que tú pudieras Tener todo. Tenerlo todo, ajá. tenerlo todo. No, y aparte, cuando tú haces el trato, no te dice que tú eres el siguiente que tiene que hacer el trato. Ah, porque te espantas. No, porque no Y no, aceptarías. y no, No, por eso exactamente. no Te lo, espantas te lo, ajá, porque te lo voy a dices, es como un contrato, pero con las letras pequeñas que no vas a leer. Exactamente. Por eso o sea, digo, te espantas porque pierdes todo lo que tienes. Pero, Familia. bueno, esas son las personas que como que dudarían de tomar ese manto. Pero hay otros que de plano se los dice y dicen sí, sin problema. Ujú. No tengo nada que perder. Estoy solo. Ajá. O soy alguien malo, quiero hacer o algo. lo malo. No, fíjate que él no se acerca a las personas malas. No, por eso digo, estoy solo. Él- Y pues no tengo a nadie con quien interactuar sí, o pero estar. regularmente este ente no se acerca a personas con maldad. Lo No, que él busca no, es no. atraer A los codiciosos. personas, a los codiciosos, a los que no tienen nada para atraerlos. Ujú. Porque recordemos que la persona con la que hizo primeramente el trato era enemiga de alguien que nosotros alabamos mucho. Ujú. ¿Qué hacemos cuando, ejemplo, tú no puedes ir al cielo? Se supone que tú tienes lineamientos para no caer en el bajo Las mundo. trampas. Efectivamente, ¿y qué hace? Lo primero que hace el charro es de, tú eres buena persona, pero todos caemos por la misma piedra, la codicia. Ujú. Ajá, exactamente. Entonces, él viene de la codicia, de lo que tú anhelas, de lo que necesitas en su momento. Y como caes en su trampa, ya es un alma menos que pueda ascender. Ujú. Entonces, viene de ahí esa raíz. Órale. Claro. Entonces, él Fíjate. viene de ello. No se va con alguien que es malo, porque para eso también tenemos a otro ente. No, porque Que ya es la santa. están cerca de ellos o ya son de ellos. Y dice, pues quiero a alguien más. Vámonos contra Ajá. alguien que sí esté pues más apegado al que todos adoramos, ¿no? Ujú. Y nos vamos, le voy a ir ofreciendo que lujuria, mujeriego, y al final lo vas atrayendo con más dinero De o hecho, algo a hay cambio muchos y pues ya es mío. Hay un testimonio que yo creo que sigue en internet, ahí vagando por Ajá. internet, donde llega una persona a una taberna en medio de la nada, Ajá. Ujú, siguiendo a un hombre vestido de charro. ujú. Ok. Este hombre le dice, era un campesino, el señor que se perdió, voy a tal lado, ¿cuánto tardo en llegar? Y dice que este ente voltea y le dice, ¿a dónde vas? ¿O a dónde quieres ir? Con mi familia. Ok. Y él lo lleva por un camino. Ajá. Ese camino Ujú, daba a una Una cabaña cabaña. Ujú. que no se veía nada. No se veían luces, no se veía nada. Ajá. Ujú. Cuando abre la cabaña, era una fiesta. Pero por fuera no se escuchaba Por Nada. fuera Ah, no ok. se escuchaba nada. Entra a la cabaña y se encuentra con muchas mujeres hermosas. Ujú. Muchas. Qué Y él queda tentador. maravillado. Ajá. De todo lo cuenta como dice, entrar al cielo, eran mujeres preciosas. Ajá. Algo que no veías en un pueblo. Ajá. Ujú. Y mientras más iba adentrando, veía personas tomando, bebiendo, algún bar Sí. Ajá. común y corriente de un pueblo. Ok. Pero cuando dice que se sientan en la barra, esta persona, este ente, le empieza a comentar, oye, ¿no quieres riqueza? ¿No quieres a una de mis mujeres? Ajá. ¿No quieres esto? ¿No quieres lo otro? Y el campesino, de hecho, le dijo, no, Ujú. quiero O sea, regresar la con casa. mi familia.
¿dónde es el camino? Y el ente sigue ahí como que Intentando tentarlo. intentando tentar a esta persona, y él dice, no, quiero regresar con mi familia, no me interesa ahorita, ¿no? Ajá. Sale de la caverna, pero dice que mientras más iba caminando hacia la salida se volvía eterna, como un pasillo sin fondo. Órale. O sea, está cerca y lo va Sí, haciendo sí, más sí. lejos. Y Entonces no lo cuando quería él dejar ir. voltea Ajá. y vuelve a ver todo, horrorizado, ve obviamente que Ajá. huesos de esas mujeres Órale. hermosas. Huesos, Como o sea, si yo todo hubiera muy tétrico. pasado. Ajá, como Ajá. si hubieran pasado millones de años. Ajá. Dice que sale y encuentra con lo que llevaba, su carretilla, ¿no? En ese caso, dice que la tomó y no miró atrás. No, pues ¿cómo uno va a querer mirar atrás? Mientras más y más se alejaba, él empezaba a escuchar más y más ruidos del caballo. Entonces estaba atrás de él. Efectivamente. Ujú. No manches. Por eso él no miraba atrás, porque él sabía la leyenda. Entonces cuando él caminó, no miró atrás y trató de encontrar el camino. Pero es una de muchas leyendas. Pero se dice que todas las personas que estaban bebiendo y regocijándose eran aquellos que habían sido tentados ¿Dados? a entrar a esa caverna. Y los que sí aceptaron. Yo tengo otra del famoso kilómetro 31. Ah, Ajá. ajá. Un trailero Sí. X. Se le descompuso el motor. Salió a checar y no iba en un caballo, pero decía, ¿qué onda? ¿Te ayudo? Ok, Se pero presenta sin gorro. estoy muy cansado. Pero estoy muy cansado. Que fíjate, acá tengo un hotel donde Ajá. entras como a una, bueno, le presenté el hotel, ya fueron ahí a unos pasitos. Entraron, ya había una recepcionista y al ladito había un barman. Se fueron al bar y pues sí, como cualquier desconocido, pues empezaron a cotorrear o a platicar hacia dónde ibas. No, pues que voy a Veracruz. Ajá. Ok. Tomaron su tequila o una bebida, jugaron cartas, póker y mientras iban ahí pues interactuando, decían, oye, pues veo que tu vehículo está descompuesto, entonces yo tengo aquí el dinero para que lo puedas reparar, tengo aquí un taller, aquí atrás. Ok, vamos. Fue por las herramientas, Ajá. pero no llegaron al taller, sino que se lo llevó a un cuarto que estaba más subterráneo. Ajá. Y había todo tipo de instrumentos que al principio se ven como de música, cosas así que hay como Cosas para... antiguas, Ajá, rocolas. sí, algo así, Ajá. pero que según percibió un aroma medio a carne podrida. Sí. Y esos ambientes son como de ya Y aquí esto se está poseídos, poniendo grave. de Ajá, el algo asunto. poseído. Entonces ya que se va volteando, sí, pues empieza todo el traje negro y los ojos se le pusieron como amarillos y ya no tenía el rostro así de bigote ni nada. Ya todo estaba totalmente negro y con los ojos amarillos. Cámara. Ajá. Entonces salió corriendo y trató de pues llegar a su camión. Sí llegó, pero su familia estaba en el suelo, pues abierta con los instrumentos que al ladito Ajá. había pues como de tortura los Garfields. No así. manches. Y pues se quedó ahí Horrorizado. lamentando. Pero cuando vio ya su camión bien reparado, ya agarró una pistola que tenía ahí y Ajá. pues se Desvió. quitó la vida. Y resultó que su familia lo estaba buscando muchos meses. O sea que fue desapareció bastante tiempo y Entró en una sin darse ilusión. cuenta. O sea, entró en otra dimensión Sí. que no era. Ajá. Y pues ya cuando se enteran en las noticias, ya la familia toda desganada y muy triste,
Ujú. Pero esto se supo a través de de esos que hacen limpieza allá afuera. Esto se supo ahí. Pues, Bueno, ahorita que estás mencionando eso, entonces también el charro negro es capaz de distorsionar, vamos a decir, la realidad y Sí, llevarte a Sí, o sea, otra dimensión. Y así que bueno, la persona podría sentir que está ahí mismo y que no han pasado horas, tal vez solo segundos, pero que en otra parte han pasado días, semanas, meses. Entonces, es como si dicen, Genaro, Nelly, Luis, no vayas para allá. Dice, no, pues es que para allá está mi casa. ajá, Y no estás yendo a tu casa. Te estás alejando de tu casa. ok. En- pero entonces, en ese tipo de casos, bueno, por lo que yo investigué, se supone que el charro negro busca a los que son codiciosos normalmente, pero a los que no lo son, los tienta o ya en muy raros casos sí les ofrece la ayuda, así que sin pedir, o así que sin tanto rodeo. Que es lo que, bueno, Pues, es lo que leí. Lo que regularmente hace él es engancharlos enganchar. con algo Y que contigo. Que ellos quieran, entonces. Es algo que tú buscas, una urgencia, ya sea antigua o de ahorita. Es algo que, ejemplo, no sé, en este caso fue el reparar. Oh. Pero te lleva a una dimensión donde él te hace creer todo lo que hizo. Pero esa no iba Porque vestido quiere de tu charro. vida. Vestían como un campesino. Como un O alguien campesino normal. normal. O Es alguien lo de ahí que normal. dije desde un inicio, Pero- no siempre se presenta con Como- su traje. Bueno, porque supone que mucha gente ya si se presenta así lo reconoce y huye, entonces se tiene que tomar otra forma. Sí. Oh. Pero actualmente, como ya es tan conocida su leyenda, se dice o se cuenta que él cada vez busca más y más y más, porque ya no caen tan fácil. Es como cuando te llevan a lo que se le llama el autobús fantasma, que cruzas dimensiones. Ajá. Yo supe del avión que desapareció. Volvió a Ah, Ya aparecer. apareció en 30 años después. Pero ya todos ahí con su Muertos. ropa. Así, normal, pero ya desgastada. Sí, o sea, Ujú. pero nadie sabe cómo ¿cómo pasó? pasó. No, Más porque hablaron con la flotilla. del Triángulo de las Bermudas. Sí, es lo que, ajá, Ajá. es lo que, sí, yo también escuché ese caso y pues es impresionante. No, también está un caso donde mandaron a un piloto, ¿no? ¿Cuál de A un triángulo. todos? Ah, Donde fue un piloto, donde sí quedó registrado que se deshizo todo. Ah, sí. ¿en serio? Ujú. Sí, hace cuenta que cuando él entra al triángulo, todo empieza a Desvanecerse. desbaratarse. Ajá, Y nada más escuchan sus últimas palabras, que fueron gritos de auxilio. fíjate. Sí, todo un caso. Pero bueno, reiterando. Nos desviamos un poco. Sí. Eso está interesante. Así somos nosotros. Sí. No, pero esto es bastante interesante porque a fin de cuentas, como el hecho de un ente se derivan más. Ujú. Y eso es lo Más interesante. sucesos. Y eso es lo interesante de este tema. Bueno, este tema surgió por ti. ¿Por qué? Porque alguien nos lo estuvo pidiendo bastante y porque tú al parecer tienes una historia que contar sobre ello, ¿no? Uy, una historia bien triste. De hecho, porque bueno, casi nadie lo sabe, más que los que me conocen o en mi alrededor. Yo no puedo estar ni en panteones, ni en Ajá, velorios, ni en hospitales. Porque tú sientes la energía. Siento la energía, siento cuando están cerca de mí Y lo- y lo que- los escucho hablar Y lo que va a pasar también. Es un poco un evidente. poco. Y sí, Ajá. pero básicamente cuando nos pidieron esta historia fue porque no la pudimos abarcar al 100%, porque ese día, cuando quisimos abarcar el tema, yo me empecé a sentir mal. El ambiente se tensó mucho, Ajá. muchísimo. Yo me empecé a sentir horriblemente mal. Creo que ese día me tuve que levantar de aquí como 2, 3 veces Ajá. y decidimos cortar y darlo por encimita el tema. Y aparte porque se nos había acabado la batería de la Sí, cámara. sí, la cargamos al 100. Y se acabó Ajá. rápido.
jamás nos había pasado eso, o sea, literal, la batería se valió, Ajá. o sea, totalmente valió la batería, se empezó a tensar muchísimo el ambiente, yo me empecé a sentir muy mal, y incluso hubo ahí como que cosas que no nos cuadraban en el momento, Ajá. ya hasta después dijimos, si pasó o no pasó. No pasó. Ajá, exactamente. Porque si no, ese día sí estuvo tétrico. Y bueno, quizás yo estaba sugestionado ese día, pero como que me pareció escuchar... Se escuchaban voces. No voces, yo escuchaba ruiditos. Pero dije, no dije nada. A fin de cuentas dije... Yo aquí sugestionado, general. Ajá, dije, a lo mejor ya es cuestión más mía porque soy alguien miedoso. Eso yo lo acepto. Pero también me interesa mucho este tema. Y la verdad, aunque sé que no puedo dormir luego, sé que... Va a pasar algo. Ajá, sé que mi mente trabaja a 1000 por hora tratando de entender las cosas, de negar que haya escuchado algo, haya visto algo. Es bastante interesante. Pero hicimos limpia, entonces podemos hacer hoy ese tema. Antes de hablar de esto, ¿no? Entonces, ¿es normal que la vela se mueva tanto? No. ¿No? Ok. Pero mientras no se mueva el péndulo, Okay. Todo bien. todo bien. Porque empezó así y ahorita Sí. ya está así. Oye, no me asustes. No. No, pero No. es normal. De la Ok. verdad es normal. Ah, ok. Preocúpate cuando se mueva el péndulo. El péndulo. Ok. De hecho, yo estoy dando frente a esa cosa y pues ahorita esto está Ahorita quieto. está tranquilo. Ajá. Bueno, Con que no A se raíz caiga de esto, nada. nosotros Ok. tuvimos que, yo tuve que hacer una limpia antes de hablar de este tema, unos días antes, porque el ambiente se tensa muchísimo. De hecho, ahorita, yo al menos, no sé ustedes, sentí calor. Al Me empezar sudan a las hablar. manos. Sí, las manos. Se siente calor, Ujú. básicamente. Bueno, vamos a empezar con Con esta historia que, Esta historia. que derivó este tema. que fue la que nos pidieron, básicamente. Ok. Bueno, es un tema bien delicado. De hecho, para mí hablarlo Te pone bastante mal. Sí, porque me acuerdo. Y no fue algo muy grato, Sí. la verdad. Bueno, cuando yo era pequeñita, Ujú. estoy hablando de unos 3, Unos varios 15 ayeres. añitos, yo me acuerdo, perfecto. Hubo una vez que yo me fui al pueblo de mi mamá, Ah, sí. Michoacán, Ujú. Ujú. ahí en mi mamá, y no hay casas casi ni nada. Y yo me acuerdo que para salir al sanitario tenías que bajar de la casa a un baño que estaba súper lejos. No manches. Y yo le dije a mi hermana, acompáñame. O sea, ya saben, pinches hermanos mayores que no te quieren acompañar. Sí. Y me dio la linterna y me dijo, ve tú. Y yo así, bueno, salgo. Y yo empecé a ver que algo se movía entre todo, ¿no? Ajá. No le tomé importancia, entré al baño, salgo y de ahí no recuerdo. O sea que se te perdió, se te borró Se me la borró memoria casi. completamente. Porque de ahí ya me encontraron en otro lado, me llevaron, me limpiaron. Entonces, de ahí derivó casi todo lo que yo he visto o he escuchado desde ahí. O sea que esa experiencia tuya es donde derivó que ya pudieras Oh. tener este tipo de cosas. Fue lo que lo detonó, ¿no? Más o Como que, menos. lo detonó. Bueno, un poco deteniéndote la historia. Bueno, no sé exactamente qué haya pasado, pero según lo que dicen, es que es cuando cuando no recuerdas nada, es porque viviste algo bastante traumático y tú lo suprimes hasta cierto punto que de plano no lo recuerdas, pero te quedas con secuelas que ya uno despierta ese tipo de habilidades de sentir, de que tengas ese tipo de experiencias paranormales. De hecho, los niños dicen que ven cosas que los adultos Pues ya no vemos. ajá. Porque yo tenía como 8 años, 7. Estaba en la casa de mi abuelita, que en paz descanse. Ajá. Y me dicen, ¿con quién estás hablando, Luisito? Y con mi abuelo. Dije, Órale. pues, pero no está aquí. Ya falleció. Justo falleció un año antes de que tú nacieras. Me lo cuentan ya de nuevo más grande. Ajá. Pues Y uno no pues lo cree. dije, ay, ¿cómo estoy? Porque nadie habla así a la nada, ¿no? O sea, Ajá. a menos que estés en un psiquiátrico, ¿no? Pero
Pero es algo que sí por lo me muchos impactó. no decimos a veces lo que vemos. No, Y en Halloween o Día de Muertos aquí se prendió la casetera. Y no eran como de esas de tacto, ¿no? Antes Ajá, era son así de las de- presionarle, ajá, de de las de- presionarle así duro Sí. para que prenda. Y a todo volumen. Bueno, y es que, Entonces, bueno, con esas experiencias de lo que dices de que de niños vemos cosas que no, bueno, quiero suponer que ahí deriva lo que son los amigos imaginarios. Un Yo tuve poco. mucho. yo nunca tuve uno. Yo aquí tuve uno. Fíjate que ya cuando... Es que también es otra historia, de hecho, ¿eh? Son varias historias. Tú échatela, Muchas tú historias. échatela. Todo el tiempo. No, sí. Recio dirían por ahí. Bueno, cuando yo era pequeña, pasó este incidente y como que de ahí empecé como que a ver más cosas, visualizar más cosas y básicamente, ¿no? Ujú. Ajá. De ello, me acuerdo que yo, cuando regreso en sí, todos estaban como que a mi alrededor, diciendo, ¿qué te pasa? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y yo así como, ¿qué? ¿Qué onda? Déjenme Ajá. despertarme, me despabilo. Ay, Y desde ahí, a mí me dicen que yo cuando venía a casa decía, mira, ahí está mi abuela. Está ahí sentada. Y me tomaban la loca, ¿no? Típico. Sí, claro. ujú. Y un día me dijo mi mamá, a ver, descríbemela. Y le digo, no, pues trae... Le diste la piel de la letra, como Sí, era. totalmente. Y le dije, ella dice que no estés triste. Que cuando fuiste, ella estaba feliz porque estaba con su mamá. Y dice que tú también sabías que estaba su mamá ahí sentada. Entonces, como que a mi mamá le cuadró, porque mi mamá dice, pues sí, cuando tu abuela estuvo hospitalizada, ella veía mucho un rincón. Y yo le pregunté, ¿a quién ves? Y mi abuela no podía hablar. Entonces, asentía o negaba. Ajá. Mi mamá sí le dijo, ¿mi abuela? Y mi abuela, mía, dijo que sí. Órale. Cuando yo le digo eso de niña, pues imagínate, cómo yo iba a saber algo que no... Que no no sabías estabas. en aquel entonces. o sea, No estabas. No tenía ni idea. Aparte yo tenía 3 años cuando mi Ajá. abuela se desvivió, Ajá. ¿no? Como quien dice. Entonces pasa todo este proceso y ya le empecé a decir, no, pues es que está así, está sentada, esto y lo otro. Pero de ahí empecé a tener más y más y más Interacciones. interacciones con cosas que yo no conocía. Oh, ok. De la nada, cuando yo empiezo a ver a alguien vestido de charro, Ajá. que aquí va, fue como a los 9, 10 años. Y fue en el pueblo de mi mamá. Ujú. Ok. Que de hecho yo le decía, mira mamá, hay un señor con un sombrero negro Ajá. y vestido de negro, ven un caballo negro, está allá. Mi mamá decía, no hay nadie ahí. Y yo estaba aferrada a la Sí. niña. Ahí está. Sí, ahí está. Es él. Ya lo estoy viendo. Ajá, Ujú. y está ahí. Está viéndome. Y no me decía nada, ¿no? Para ese entonces, yo fíjate que no supe hasta ya después, mi tío se fue a vivir al pueblo, Ujú. ¿no? Ajá. Se rumoraban muchas cosas, de hecho, de ese tío. No sé si eran ciertas, si eran falsas, quién sabe. Pero se rumoraba que tuvo problemas con alguien y pasó un accidente. Ajá. Y desde ahí como que él no podía estar en su casa. Ok. Él tiene su casa ahí por donde vives, por esa zona, ¿no? Ajá. Entonces, Aguas que no. no, también me cuenta mucho mi papá y mi mamá que cuando empezó a pasar todo esto, ellos incluso antes vivían en esa casa y que mi papá siempre sentía que alguien llegaba, se acostaba en la cama y que él no se podía mover ni nada. Para esto, te digo, o sea, se rumoraban muchísimas cosas de lo que había pasado con mi tío, ¿no? Ajá. Que fue la razón del por qué se fue al pueblo. Porque lo buscaban por X y esa cosa. Pero él se fue realmente de su casa un día que yo platiqué con él porque vi un charro Ujú. en la puerta de esa casa.
Entonces, en lo más oscurito, veía a alguien parado vestido de charro. Ajá. Cuando ya vamos como que ahí ensamblando todo, va pasando como que el tiempo, ¿no? Ajá. Y yo dormía, de hecho, en mi cocina. Yo no tenía cuarto. Entonces dormía en mi cocina. Ajá. Y un día estaba esperando a mi hermano Ajá. con mi cuñada. Te lo juro, yo lo vi ahí enfrentito. O sea, yo vi a alguien pasar y le dije a ella, ya llegaron. Porque yo vi perfectamente cómo pasaba desde la puerta hasta las recámaras, donde estaba el baño. Ajá. Y así es como entra mi hermano. Él no entra por la de cocina, sino entra hacia el fondo. Directo. Salgo, porque yo, bien bromista de niña, no había nadie. Nadie. Pero a este ente yo ya lo había visto más de 3 veces pasar así en la cocina, pero jamás había pasado nada, ¿no? Básicamente. Ajá. Cuando llega todo este despapalle y todo así, pasa el ente y todo. Después a mí me dio como temperatura un día. Ajá. Y estaba ahí recostada y todo. Yo te juro que sentí que me taparon con un rebozo. Y se me bajó mi temperatura. Ya de ahí, yo nada más vi que alguien se levanta porque se siente cuando alguien Se sienta. Sí, se sienta, ¿no? Entonces yo sentí como en el sofá donde yo dormía, alguien se sentó y me tapó. Uno creería que fue tu mamá, tu papá, ¿no? Sí, pero no tenía nada. Pero no. Sí. O sea, básicamente no tenía nada. No tenía ninguna cobija, no tenía nada. Pero sentía como Que alguien te arropó. que alguien me arropó. Después ya se apiadaron de mi alma y me dieron una habitación, ¿no? Y tenía un cuarto donde yo jamás pude dormir en esa habitación. De hecho, Genaro sí conoció mi habitación. Esa habitación era inmensa. Era muy grande. Y bueno, aunque yo estuve ahí, yo nunca he notado nada del usual, pero ella constantemente me decía, es que no puedo dormir bien. No puedo dormir bien. ¿No es la que me dijiste que en la noche veías a alguien en un rincón? ¿O esa era otra? No. ¿Era es esa? eso. Ah. Haz de cuenta que cuando yo me transmigro a esta habitación, ponle tú que las primeras 2 semanas, todo bien. Todo chido, todas margaritas, ¿no? Ajá. Y había noches en las que se escuchaban golpes en la pared, pero sí golpes fuertes. Y pues yo decía, ¿quién es? no, yo le echaba la culpa ¿A los vecinos? Ah, ok. Decía, bueno, pero después escuchaba cómo tocaban la puerta. Y eso ya no lo hace un... Ajá, eso ya no lo hace un vecino, animal, ¿no? ¿no? Sí. Y así como, ok. Y yo así como, bueno, se escuchaba el sonido de una puerta, pero la puerta que antes yo tenía ahí en la... Y le tocó ver a Genaro, de hecho, que yo cambiaba cotidianamente de la cama. el lugar de la cama. Ajá, eso sí es bastante cierto, porque cuando iba le decía, ¿por qué cambiaste tu cama? Oye, antes estaba allá, ahorita estaba acá, ¿qué onda? Y ya es cuando me cuenta esa historia. Lo que pasaba, básicamente, cuando yo empecé a cambiar la cama del lugar, fue que llegaba alguien y se sentaba en la cama. Y a mí me daba mucho la parálisis del sueño. Mucho. Es algo horrible. Era diario. ¿Tipo se te subió el muerto? Ajá. Que no. Parálisis del sueño. Es eso, solo que tiene otro nombre. Está esa delgada línea de la parálisis del sueño donde sí se cree que sí hay un trasfondo un poco paranormal y otro un trasfondo más científico, pero en sí te da la parálisis. Uh-huh. Y me daba muchísimo. Entonces yo, haz de cuenta que cuando cambiaba la cama, dormía bien una semana. Como si esta persona no encontrara el lugar, uh-huh, la cama, ¿no? Básicamente. Entonces yo dormía bien chévere. Pero después de esa semana era lo mismo. Uh-huh. Otra vez parálisis. Entonces no dormía. Yo siempre llegaba con sueño a la universidad. Siempre. Pero bueno, quiero detenerte un poco aquí. Quisiera saber cómo es eso de que aún cambiando la cama, cómo es que posible que no encontrara
el camino. Porque regularmente ellos ya están acostumbrados a una vía. Es Ajá. como si estuvieran en otro plano. O sea que no ven directamente en dónde van. Ajá. ¿O quién sabe? No, es ¿O quién como, sabe? ejemplo, tú llegas a tu habitación y tú sabes cómo la tienes ordenada. Ujú. Entras en otro plano, Ajá. donde la habitación está ordenada de esa manera, pero haz de cuenta que llegas nuevamente a tu habitación y todo está movido. Todo está cambiado. Ah, ok. Entonces te disocias. Es lo mismo que pasa a veces con este tipo de entes. Se disocian porque ya saben cómo están acomodadas las cosas. Fíjate. Entonces cuando yo empecé a cambiar la cama, pasaba eso, mucho. Mucho. Todo de nuevo como estaba. No, después se me O ocurrió sea, hacer mi peor pensamiento de la vida. Tontería. Ajá, a ver, ¿qué pasó? Porque, bueno, no, nos vamos para acá, antes de llegar Ok, a ese ajá. punto, Antes que fue de- más feo. Ujú. Ok, vamos por Este, partes. Cuando llegamos a esta parte de la cama, ya me daba parálisis del sueño, pero en ese parálisis del sueño yo no estaba en mi cuarto. Estaba en otra como... En otro lugar. En otro lugar. Como te puedo decir que era como un hospital. Ujú. O sea, no reconocí el lugar. Pero Ajá. cuando yo me despertaba, ya Estabas en tu habitación. estaba en mi habitación, ya podía moverme, todo el desmadre. Ajá. O sea, ya no así como tal. Veía una persona parada, vestida de charro, enfrente de la ventana. Ujú. Y la ventana daba directo a la cama. De esas, son de esas que- imágenes, yo supongo, que se te quedan grabadas, pero son y de esas imágenes que puedes solo ver en películas. Yo me lo estoy imaginando. Tú aquí, la ventana allá, Y una persona. y la ventana, la cortina corrida, y ahí parada nada más observándote. lo No sé mismo. qué tipo de ojos hayas visto, pero hasta cierto punto pienso que en ese tipo de entes se le iluminan los ojos de cierto color. No no sé. lo vi, lo escuché, pero lo que yo me estoy imaginando Ajá. son puntitos, ¿no? No, Negros o totalmente. totalmente... Es como O si serán vieras como una los persona. lobos. No, es como si vieras una persona No, Normal. los ojos, normal. nada más los ¿Serio? ojos. Una normal. Nada más digo también de los depende, ojos. no, también depende desde si lo ve una persona que jamás ha visto a ello o una persona que sí. Oh. Porque Ajá, por eso. cuando tú ya ves, y te lo puedo decir así, a mí la razón del por qué no me gustan los panteones, y es algo por lo que mi mamá tampoco me lleva ni me obligan Sí. a ir, yo empiezo a hablar sola Ujú. y mamá se espanta. Sí. Pero yo no hablo sola. Yo estoy hablando Yo con alguien. hablo con alguien. Y cuando mi mamá me dice, oye, ¿con quién hablas? Volteo. Cuando quiero volver a ver la persona, Ya no está. Ujú. Pero regularmente es por eso que no me gusta ir a los panteones. Es que, bueno, Entonces, esta persona estaba totalmente parada, o sea, sí, ajá, observándote. observando, como mirando. Pero era de esas miradas Penetrantes. penetrantes que no te dejan el De sueño. ver. No, que te paraliza. Ajá. O sea, como que quieres moverte, pero dices, me muevo, que te va a ¿Qué hago? entrar, Ajá, va a entrar, ¿qué va a hacer? Y luego, pues, pasa el tiempo y mi mamá, de hecho, echó agua bendita en mi cuarto. O sea, de la que te traes de otros lugares, lo echas en el cuarto. Y dormí bien unos días. Pero me empezaron a aventar cosas en el mismo cuarto. ¿Tú estando ¿Empeoraste? presente? Sí, estando presente. Lo empeoraste. Bueno, No, haz de cuenta un que ejemplo. día Ajá. yo terminé mi tarea. Ya dejé todo en mi escritorio. Me fui a acostar. Primera vez en mi vida que había terminado mi tarea en tiempo y forma. Pero Por algo fue. dejé mi cuaderno, me voy a acostar. Yo pagué todo. Todo. Se prendió la computadora. Mm. ¿En serio? Se prendió la computadora Ujú. y empezó a sonar música tétrica. Y yo así Ay, como de, no yo no escucho manches. esa música. O sea, te juro que mi primer pensamiento fue de, yo no escucho eso. Porque yo no escucho rock pesado. Y era rock pesado desde como tipo ¿Metal? cultural. De esos gritos. Ajá. No manches. Y yo me quedé así como de, ¿por qué escucho otro tipo de música? De música, ¿verdad? ajá.
O sea, los que me han convivido conmigo saben qué tipo de música escucho. Entonces, pasa eso y yo me quedé así como de, bueno, me levanto, apago la tele. No, la computadora, perdón. Es que yo veía ahí la tele también. Tenía mi tele aparte, pero eso casi nunca lo conectaba. Ajá. Apago la computadora, me vuelvo a acostar, me vuelvo a dormir. Y de la nada empiezo a escuchar como que algo se cayó. El golpetazo de una libreta. Me levanto y estaba mi libreta tirada hasta el otro extremo. El de cómo llegó de acá a allá. Sí, o sea, te la crees porque se cae ahí en el suelo, ¿no? Pero que haya volado de aquí a allá. Voló y estaba abierta. Ajá. Me quedé así como, ok, no me espanto. Me levanté, recojo la libreta, la vuelvo a colocar en su lugar. Y yo te juro, te prometo, que hasta la fecha donde se me pone la piel chinita, volteo a ver la ventana y era la misma persona parada en la ventana. Y pues me quedé así como de, ¿quién es? ¿De quién eres? No, es horrible, porque estaba el foco prendido. Fíjate. El foco, o sea, se supone que ellos no te pueden ver cuando hay luz. Entonces ya es como de, ¿qué haces, no? Me paralicé, me volví a voltear, caminé hacia mi cama y te juro que yo sentía que me agarraban los pies. Como cuando te los anclan al suelo. Al suelo, ajá. Y así como de, no, me voy a dormir. Me acosté, pero ya no apagué el foco. Entonces, sí, claro. Me dormí y al día siguiente ya llegué con mucho sueño por el desastre. Y de ahí nos vamos a un sábado. Y esto no te miento, no era ni siquiera de la madrugada, eran como las 7 de la mañana. Esa misma silla donde nos sentamos, esa misma silla en mi antiguo cuarto se empezó a mover de un lado para el otro. Pero viendo hacia la cama. Viéndote a ti. Viendo hacia la cama, o sea, la silla viendo, como si estuviera una persona sentada, pero moviéndose así, de un lado a otro. Y yo me quedé así como de, ¿qué está pasando? ¿No? Ajá. Porque, haz de cuenta que cuando pasó eso, yo me quedé así, y mi papá estaba lavando los trastes. Y yo así como de o sea, ¿estoy viendo bien o no estoy viendo bien? Bien, ¿no? ajá. Yo así como de, si está pasando, si sí lo estoy viendo. Lo curioso fue que le hablo a mi papá. Digo, papá. Y se detiene en la silla. Se detuvo la silla. Pero mirando hacia la cama. Entonces me quedé así como de, wow. Pero todavía dijeron, no, pues se detuvo. No, se detuvo. Ajá. Y esa silla es de cuando te sientas se baja. Sí. Y se sube cuando... Con el peso. ¿Así se vio? Así se vio. Y así como de madres, ¿no? Ese fue el día más feo que tuve. Ajá. Porque sí dije, madres, o sea, que se sentó ahí que me estaba observando. Porque yo no lo vi, o sea, nada más vi la acción. Ajá. Y desde ahí como que ya no me gustaba dormirme sin tener el foco prendido. Entonces, hasta la actualidad, ¿duermes con la luz encendida? Tengo una lucecita de noche. O sea... ok. Yo sin luz ya no duermo. Hubo un tiempo en el que yo también sí. Pero no hagan sombras, porque luego hace sombras muy culeras, que sí. Parece que hay alguien ahí. Bueno, pero ajá. Antes es que yo no tenía luz de noche. Es que yo tengo un perchero ahí en su casa, que es mi casa. No, al revés, bueno, ajá. Y en el rincón, pues hay pues tengo ahí mis gorras y así, pero hay veces que sí da la apariencia de que alguien te está observando por la altura y como pongo las gorras hasta arriba. Pues sí, pero en este caso no había nada. Ajá. No había nada. Bueno, él estuvo, de hecho, él sí conoció mi cuarto, no sabía nada. De hecho, en su cuarto había mucho espacio, tanto espacio y parecía vacío. Ajá. O sea que nada de lo que dejaba, nada, todo estaba en su lugar, ordenado, limpio. Uh-huh. Y el hecho de que, así que sí, ella podía ver perfectamente que estuviera ahí parado observándola. Uh-huh. Y bueno, no había ropa ni nada tirado, nada. Y haciendo un pequeño paréntesis, yo también tengo ocasiones y en mis dos habitaciones, porque ahorita ya me cambié. Mi cama siempre da hacia el frente, donde está el perchero. El perchero está de este lado, siempre a una esquina. Uh-huh. Y cada vez que me despierto, por eso luego de las 3:33, ya muy tardado los 4, me levanto, no enciendo la luz, pero mi primer vistazo siempre es al perchero.
Siempre. Ujú. Yo sé que no hay nada ahí, pero como tú dices, luego el hecho de que tengas colgado ahí cosas te da formas tan extrañas, Sientes que alguien te está Alguien observando. está Ajá, alguien te está observando. observando desde ahí, aunque sabes que no están ahí. Ya después cuando enfoco bien en tono los ojos, digo, O sea, Ah. cuando te acostumbras ya a la oscuridad. ajá, dices, solo es mi ropa. No, una ocasión que dejé el ropero abierto. Me levanto y no, me di el susto de mi vida yo mismo porque vi algo ahí y en friega me levanto, enciendo la luz y dije, eso es mi ropa. Y ya de malas, pues ya cerré el ropero, pero sí dije, no, vuelvo a dejarlo abierto. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay ropa, pero entre la noche siempre vas a ver algo, aunque sea tu propia imaginación. Ujú. Pero el hecho de que ella, como te digo, como su habitación estaba sin nada, vamos a decirlo así, estaba, te digo, todo... No había nada que se viera ahí. Todo estuviera solo. Ajá, y el hecho de que ella, por eso mismo, viera con claridad que algo estuviera ahí, pues era más terror. Ujú. Ajá. Más Bueno, porque pasaban muchísimas cosas. O sea, no solo eso. Les di cuenta que ya después, aquí ya va la historia. la historia, la buena. Lo que pidieron. Yo cambié mi cama hacia la ventana. Pegada a la ventana. Ah, también. Es que literal, hace cuenta que. Es que mi cuarto era muy grande. Ujú. Entonces, yo podía tener primero tuve la cama en una esquina, luego la pasé a la otra, y luego en medio, y luego así. Ujú, O sea, básicamente la podía rotar. Ujú. Se me ocurre ponerla Al lado de la ventana. al lado de la ventana, donde está la puerta. O sea, su primer error. Mi primer error de mi vida garrafal, porque fue el primer día que yo hice eso. Haz de cuenta que yo estaba ya durmiendo y pues entraba toda la luz del exterior. Te lo juro, alguien llegó, se encimó y cuando me jaló, porque se sentía el jalón, O sea, que te levantó. sí, o sea, fue el jalón. O sea, yo estaba súper dormidísima. Yo nunca duermo boca arriba. Bueno, Y boca ese abajo. día, yo siempre duermo boca abajo. Nunca he dormido boca arriba. Ese día estaba boca arriba. Levitaste. No. ¿No? ¿No? O sea, si te levantaron. Me No. levantaron, o sea, como Pero cuando así. jalas a alguien así Ajá, así. Ah, y lo sientas. Ajá. Pero de esa eso brusquedad sí. que te saca de onda. ah, Y yo ok. en ese momento fue como, ¿qué show, no? Porque pues sientes el jalón. Ajá. Pues, ¿qué onda? ¿Quién fue? Y lo sientes como, o sea, algo pesado. O sea, algo que tú dices, ¿por qué no puedo regresar, no? Ajá. Alguien muy fuerte. Ajá, bien muy fuerte. Cuando yo abro los ojos, yo estaba sentada. Sentada. Y yo así como, ¿qué estaba pasando? Yo no veía nada, pero escuchaba. Básicamente lo que yo escuché, ya nos vamos. Levántate. Y fue así como, No. no, Ok, no, ok. pero, No, a ver, yo me quedo aquí. reacciona. Ajá. Yo no me voy a ningún lado. No, fue como de, no, reacciona. Y de la nada sentí como me tiraron a la cama. O sea, como si te hubieran soltado. Ujú. Con WhatsApp de ahí de cosas. Aventaron. Sí. Así. Ah, órale. Pero aún así, sentía la presión de la persona estando arriba y ahorcándome. Y era así como de, no, reacciona. O sea, ya mi instinto no fue quitármelo. Ya era supervivencia, ya. Era como de, no, despiértate, despabilate, no. Estás despierta. ¿No? Estaba despierta Por eso. y después me volví a dormir. Ujú. Como cuando entras en un sueño cíclico. Exactamente. ¿Dónde llevó? Ay, yo tengo una Ajá. experiencia de ello, pero ahorita lo cuento. Y ya, ¿no? Y yo como que me despierto, literal me desperté. Y me quedé así como que viendo a todos lados. Volteo a la ventana y estaba esta persona parada y entonces mi madre me vale gorro. Agarré. Cuando vuelvo a voltear ya no estaba. Entonces me levanté, abrí la puerta, mi perro empezó a ladrar. Ajá, Pero fuerte, mi perro casi no es de los que ladran. ajá. Entonces empezó a ladrar, pero ladrarme a mí. Y yo así como, no. Abro la puerta de la recámara, me salgo y me azotan la puerta. Ujú. Literal me la azotaron. Así como salí me la azotaron. Y no vuelvas. No. Casi, ¿no? No, o sea, la azotaron. Y pues yo sí me saqué de onda y dije, es imposible que esa puerta se azote.
De hecho, aunque yo la quisiera azotar, no se azotaba. Porque hay como que un topecito. Ah, O ok. sea, no se azotaba. Y pues yo me quedé así como de... ¿Quién me acaba de azotar? La puerta, ¿no? En casi la jeta. Ajá. Salgo corriendo al cuarto de mi mamá. Y le digo, no, me acaban de azotar la puerta. Pero dice mi mamá que yo estaba como muy temblorosa y roja. O sea, muy temblorosa, roja, Hasta blanca. Ajá, no sé, pálida. Pues no, como que no sabía qué show. Ni podrías articular las palabras correctas porque por el miedo. No, pero dice mamá que ya van 2 veces que entró así. Y la segunda fue la peor. Ah, o sea que esta fue una y la otra es inicio. De ahí ya no veía este ente que entrara. Porque ya entraba. Entonces, me acuerdo que mi papá puso una cruz en la ventana. Ujú. Y ya de ahí como que no... No entraba. Fíjate que no se sentía ya lo mismo. Porque ese cuarto era muy, muy frío. Frío. Sí. O sea, podía hacer un chingo de calor y era frío. Estaba fresco. Frío. Ah, o sea, era frío. Sí, yo te lo digo porque estuve ahí. Ujú. Y no ponías ni el ventilador. O sea, el ventilador existía, pero nunca lo ponías porque estaba frío. Pasa todos esos sucesos y yo me empecé a dormir con mi mamá en ese cuarto. O sea, le dije, no, ni me Sí. ¿me hacen algo a mí? Para ti también, ¿no? O sea, pero cuando ella dormía, yo sí dormía. Como que solo te hacen algo. Cuando estás acompañado, como que no tienen la misma energía que cuando estás solo. No, ajá. Cuando pasa todo esto, pasé como un mes con mi mamá durmiendo en mi cuarto. Y ya después mi mamá se hartó y dijo, no, ya, me voy a mi cuarto, ¿no? No pasó ni 2 días y otra vez. Y yo empecé a ver a una niña. Ujú. Una niña que la tengo captada. Yo estaba trabajando un día en la madrugada y Ajá. hay unas piezas que reflejan. Déjate pasar una Ah, foto. sí, me la enseñó. Sí se veía. Se veía la niña, literalmente hace cuenta que yo estaba, se ve cómo estoy yo con la cámara tomando la foto a la pieza y se ve al lado de mí viendo la niña. Ujú. O sea, literal, o sea, sí texto. Si la encuentro se las enseñaré, pero creo que ya no tengo esa foto. Pero el chiste es que, o sea, literal, sí, Rayos. es que se perdió mucho material que cuando hicimos respaldo de máquina Se pierden. se pierden. Ajá. Porque de hecho esa misma niña mi hermano la tiene captada en su casa. ¿A poco? Porque aquí va, no solo yo la veía, ¿También la veía tu hermano? mi sobrina. Pero mi sobrina se asustaba porque ella decía, es que es una niña que quiere jugar conmigo. Y yo no quiero jugar con ella. Me da miedo, pues, ¿cómo no? Ajá, Dice. pero lo más irónico es que esa niña la empezamos a ver igual. Al mismo tiempo. Ah, ajá. Y yo cuando me la describió le dije, pero esa niña no tiene cara. Y la mi que tú sobrina me tienes, dijo, dices no. que sí tiene cara. ¿Mande? Y la que tuve tu sobrina sí tenía cara. Sí. ¿Y no te describió la cara? Era una niña. Como cualquier otra. Sí, pero se representan así. Ujú. Entonces, y yo me acuerdo que hubo un día que ya no se me presentó como una niña, porque a mí se me presentaba y yo le decía, no, vete, y me dormía. Pero ella jugaba al lado de la cama, No rodeando la manches. cama, Claro. diciendo, vamos a jugar, Órale, vamos a jugar, no. vamos a jugar. Uno no duerme. Y ya de la nada yo decía, no quiero jugar, no voy a jugar y no me voy a levantar. Y hazle como quieras. Pero para esto había puesto sal alrededor de la cama. Ujú. Porque Supongo que por aquí. No pasan, ajá, Ah, ahí está. para que no pasen. Pero te juegan chueco. Ujú. Son tramposos. Son muy tramposos, muy, muy, muy tramposos. Cuando ya días antes, ya para que me viniera a ese cuarto, lo que empezó a pasar es de que esta niña ya no era una niña. Ya tenía la forma de mi piojo, De tu de sobrino. mi sobrino. Ujú. Entonces, yo de hecho un día entró así como si nada, ¿no? Pero la puerta estaba cerrada. Y yo nada más escuché que me dijo, oye, ¿dónde está tal cosa? ¿Podemos ir a jugar? Y pues ahí sí te puedo decir que dije, Dudaste. ajá, porque dije, es que vamos a ir a ver. Porque sí me suele hablar así él. Pero ya cuando me dijo la palabra jugar, me quedé como que pensando, Ah, caray, dije, espérame. tú no juegas conmigo. Ajá. Sí, como tú y yo no jugamos, ¿no? Nos llevamos.
Nos llevamos, pero no jugamos. No jugamos, ajá. Y menos estas horas, porque eran las 2 de la mañana. ¿2 de la mañana? Eran las 2 de la mañana. No, pues uno Pero desconfía. fui yo. Eran las 2 de la mañana. Y yo así con, bueno. Y tonta yo le dije sí. Ujú. Fue cuando yo sentí que alguien me besó la frente. Quemaba ese beso. Te juro que yo me empecé a sentir mal. Te sacaste de... No, onda? bueno, No, es de que onda, mi sobrino se ajá. convirtió en la niña. Ujú. O sea, de la El- nada, yo empecé a ver a la niña. desde el de te tengo, vamos a decirlo así, ¿no? No, pues súper macabro, güey, porque tenía una cara muy macabra. O sea, una cosa que te lo explico es como... No puedes. ¿O sí puedes? Es que era horrible, güey. O sea, no es como una niña normal. Es como una niña, bueno, cuerpo de niña. Con Desfigurado. cara de demonio, ¿no? No, cara de señora de 100 años. Ah, chihuahua. Una cara de vieja, entonces. Ajá, una cara así muy No sé, muy bueno, vamos a... un paréntesis A ver. chiquito. No sé si has visto esos videos donde tienes que mirar directamente a una mujer y con el paso del tiempo se va deformando. Ay, sí, no Ujú. manches. hasta volverse horrible. Supongo que así más o menos lucía. Algo así, pero haz de cuenta que yo sentí el beso y me quedé así como no. Y me levanto. Yo te juro que yo sentía que yo no podía caminar. Sentía que el piso quemaba. Me sentía yo muy caliente. Caliente. Ardías. Dice mamá que cuando yo entré, porque de eso no me acuerdo. O sea que ni siquiera recuerdas cómo llegaste de aquí a allá. No recuerdo cómo llegué al cuarto de mi mamá. Fíjate, O sea, recuerdo que me levanté. Recuerdo que fui a la puerta. Pero de ahí ya no me acuerdo. te perdiste, sí. ¿Cómo no? Pero dice mamá que entré llorando y diciéndole, quítamela. Está ahí parada, quítamela. Ujú. Y dice mamá que yo señalaba la puerta de su habitación y decía, dile que no entre. Pero así como niña. Sí, niña asustada, niña pequeña, sí. Pequeña asustada. Ya mi papá me empezó a limpiar, pero dicen que yo estaba roja. Con un montón de calentura. Y de ahí me empezó a limpiar mi papá y dice que me empecé a calmar. Pero dice mi papá que el huevo Negro. salía, no negro, sino que salía como... ¿Hecho girones? ¿Revuelto? Revuelto. Ah, Me tuvo que limpiar, dice que como 4 veces. Pero que salía así. Y ya de ahí se vinieron una tras otra. Me acuerdo una que me pasó mucho en la universidad. Ajá. Esa... Tiraron algo a alguien. Porque hace cuenta que yo me subo a mi combi. Bien campante. Ajá. Y ya me subo a mi combi. Entro a la combi. Yo te lo juro que yo pensé que iban a saltar. ujú. Mi ¿En primer serio? pensamiento fue de van a saltar. Sí, y de hecho hubo retén. Mm. Y de hecho Fíjate. la persona que yo dije, este güey va a saltar. Te lo juro. Así, en el retén me encontraron un arma. No Y dije, manches. madre. No, pero haz de cuenta que cuando entra esta persona, sube al camión, se sienta como que lejano, porque yo me sentaba siempre hasta atrás. Y entonces empecé a sentir una vibra, pero vibra, o sea, de esas que no te pesadas. dejan dormir ni nada. O sea, te cuenta que empecé y no sé si les ha pasado que respiran, pero no respiran. Sí. Ajá, te sientes sofocas. presionado. Es como de, Sí. tengo aire, pero no Ujú. tengo aire. Pero tú sabes que estás respirando, pero Ajá. no sientes el aire dentro de tu cuerpo. O sea, no lo Sí. sientes. Así estuve yo todo el camino, todo el trayecto. Pero en esos me quedaba viendo mucho esta persona y decía, este güey va a saltar. O sea, literal, yo estaba así cuando no, va a saltar. Entonces llegamos como que al punto de donde paraban a las combis y este güey se empieza a ir hacia atrás. O sea, se levantó y se empieza a ir hacia atrás. Cada vez se acercaba a donde estabas. Ajá, o sea, hacia atrás, No pero manches. se sentía pesado, pesadísimo. Ya se suben los polis y ese güey ya se quería bajar. Pues, cada quien sabe lo que trae, ¿no? Y ya en eso, pues ya nos dicen los polis que pues traía arma. Y Traía un arma, sí. Y te empiezan a revisar mochilas y todo. Sí, todavía me asusté. Me asustó. Te empiezan a revisar mochilas y todo. Ya nos venimos. Y mi papá, de hecho, cuando yo bajo de la micro, ya toco suelo. Y lo mismo que les había contado, como si te agarraran los pies hacia abajo. Y como si cargaras a alguien en la espalda. Y empecé así como que a caminar. Y de hecho mi papá me vio y me dijo, ¿qué tienes?
Digo, no sé. No, le dije, no puedo respirar. No puedo. No agarro. O sea, yo estaba así, no. Pero dice mi papá que yo estaba con los pies, Arrastrándolos. O sea, así todo el camino. Pero de hecho él me dijo, cuando yo te vi, estás pálida y tu cara cambió totalmente. O sea, no eras tú. Entonces llegamos aquí a la casa y yo me siento y mi papá me dijo, te voy a hacer una limpia, te voy a limpiar. Y yo decía, sí. Pero yo como que en la lela. Me empieza a limpiar mi papá y empiezo a llorar. Ujú. Pero tú me dirás, no, ¿sabes qué estaba llorando? ¿Quién ¿Quién sabe? sabe? Jamás en mi vida he llorado así. Jamás. Sin ni cuando ninguna estoy razón. bien depre. No, ni cuando estoy depre. Fíjate. Será como desgarrador. Como un grito de auxilio. Si te lo puedo decir así, porque empecé a llorar de la nada. Ajá. O sea, Ujú. cada que me pasaba por mi cuerpo el huevito, literalmente yo empezaba a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Pero de eso, de cuando lloras despavorido. Sí. O sea, literal. Hasta alarido sacabas, quiero Sí. pensar. No O manches. sea, de hecho mi papá dice, ¿de qué lloras? No tengo ni idea. O sea, yo solo Estoy sentía llorando. mucho Ajá. peso, mucho peso. Me terminó de limpiar y yo me dormí. Sí. Pero ese me lo cargué. Y sí dicen que cuando tú pasas por un lugar donde le pusieron algo a alguien, lo agarras. Y más las personas que somos un poquito más propensas a ello, somos nosotros, Y bueno, los que vemos dentes. y entonces, bueno, quiero pensar, bueno, no sé tú qué piensas que en cuestión de eso, ¿tú qué crees a que se haya debido a eso? Uy, Un trauma. Lo de la niña cuando estaba chiquita. no, pero eso es ni el está baño. registrado. Pero cómo, Por pero eso. ese cómo se, es que yo me pregunto es cómo se relaciona esto con lo de eso de Del charro. no, y aparte de lo de la experiencia en la combi. Yo quiero saber qué conclusión tienes respecto a eso, de cómo es que te dio. Aquí va. Ajá. Yo vi al charro parado al lado de esta persona. ¿En serio? Él se representa con la codicia. También por eso me faltaba mucho el aire. Cuando yo te estoy hablando de la niña, y es a lo que me faltaba ya, Ajá. las últimas veces que yo vi a la niña, porque empecé a hacer limpia, ella venía agarrada de la mano De ese charro. del charro. Y fueron las últimas veces que yo lo empecé a ver. A ver. Pero hasta la fecha yo no puedo hablar mucho del tema sin ponerme... Nerviosa. Nerviosa. No, como que se te ponen Ansiosa. Pelos de punta. los pelos de punta. Ujú. Como que te lleva un escalofrío. Ujú. Pero, de hecho, o sea, eso va relacionado porque cuando yo empecé a ver todo esto, siempre iban acompañados de él. Y hasta la fecha siempre van acompañados de él. Ajá. Y sí lo he visto, nunca he hablado más que... La única interacción que tuve fue cuando literalmente me aventó la puerta. Ajá. Y te levantó. Me levantó. Ok. Y desde ahí dije, no. Y de hecho ya ni dormí en mi cuarto, me iba otra vez a la cocina. Sí, dormías más tranquila ahí. Dormía más tranquila, no sentía nada. Y aquí va la otra. También dicen que nosotros tenemos un ángel o nos... ¿De la guarda? De la guarda. Ajá. Ujú. Yo empecé después a sentir que alguien llegaba y se sentaba todos los días en una esquina de la cama. Ujú. Pero tú dijeras, no, pues, súper terrorífico, no. Tenías... Creo que fue... Era paz, vamos a decirlo Era así, paz. ¿no? O sea, empecé a sentir paz, empecé a sentir tranquilidad. Cuando yo abrí los ojos en una de estas, vi a mi abuela sentada. Ujú. Y entre ello me dijo, no te preocupes, no van a pasar. Ya está prohibido. Ujú. Y yo los veía por la ventana. Y ya de ahí ya no pasaba. No, y ahí no pasaba. Pero aquí va la otra, no era yo la única que veía al charro. Ujú. Mis hermanos, cuando yo les cuento, uno de ellos me dijo, es que yo también lo veía parado en la ventana. Pero solo cuando estaba solo. ¿De espaldas? ¿No? O sea, viéndote a ti. Viendo hacia el que estuviera dormido. Ok. O sea, el tema era el cuarto. Ujú. Y aquí va el otro. Cuando nosotros le preguntamos a mi mamá, porque ese cuarto se rentaba. Ujú. Entonces, ¿alguien hizo ahí? Alguien dice hizo mi mamá, brujería. dice mi mamá que había una señora que se dedicaba a la santería.
y a todo eso. Entonces dice que desde ahí como que pasaban cosas en ese cuarto. Y tú dices, ¿y en qué momento se Ajá, te pasó ¿cuándo me decirnos pasa eso? decirlo? Ajá. Así. Y justamente eso te iba a preguntar, ¿cómo es posible? Te iba a decir, ¿por qué razón crees que se te haya tenido esas experiencias? Pero ya me estás diciendo que se desarrollaron cosas de santería en esa habitación. O sea, ese Que fue alguien el vivía ahí. origen. El origen, ajá. O al menos del por qué ella lo estaba viendo. Sí, pero pues también es a quien es más susceptible. Porque también si me preguntas, también me acuerdo que ya entre sueños cuando yo soñaba con mi abuela, ya era como, ya me voy a llevar a tal persona. Ujú. Sí. De hecho, esa te tocó, Sí, ¿no? Que yo no fui a la escuela, de hecho, pero yo de hecho le comenté a Gemma que había tenido un sueño bien rarito, Ajá, donde ya mi abuela me decía que uno de mis tíos iba a fallecer. sí. Y Ya. dicho, También hecho. me dijiste. Dicho y hecho. Como no pasó ni la semana ni el mes. Fíjate. Pero vamos a dejar el capítulo para eso. Bueno, espera. Espérate. Bueno, es que cuando Mucho dije... tiempo. No, Bueno, está es que bien. quiero mencionar un... Échale. Es que cuando mencionaste de eso de los sueños cíclicos que llegaste a tener, yo llegué a tener 2. Sí, Chihuahua. están ¿Cómo? bien feo. Es que una ocasión yo me dormí, yo constantemente luego paso la noche con Yare, con mi novia. Y una ocasión, y antes yo dormía en su habitación, ella no duerme en su habitación, no le gusta, pero yo dormía en su habitación. ¿Por qué? Porque no podíamos dormir juntos. Obviamente no. Ajá, exactamente. Y una ocasión, y yo siempre le dije a Yare, cuando duermo en tu cuarto siempre me pasan sueños raros o tengo experiencias raras. Nunca graves, de esos que solo como que te sacas de onda y ya. Ujú. Pero una ocasión, estoy durmiendo y entre sueños veo cómo entra su papá. Y yo me quedo de onda, porque entró, señor, pero no me podía mover. Y en cuanto se acercaba a mí, es cuando despertaba. Pero aquí ya lo gracioso y lo aterrador para mí. Se repetía lo mismo, pero el señor tenía ya formas diferentes. Ya no te puedo dar con exactitud qué formas tenía y qué vestimentas tenía, pero era lo mismo. Se acercaba a mí, despertaba y así, despertaba y así, Pero y así, y cambiaba. así, y cambiaba. Y le digo a Yare, creo que yo no voy a dormir en tu cuarto porque pues por eso sí me dio miedo. Y otro, yo ya dormíamos en la sala. Ella tiene su propia cama, yo pues dormía en un sillón. Y esa ocasión yo estoy soñando y me di cuenta que estaba soñando porque yo recuerdo con exactitud que yo me duermo siempre con la cobija, así que yo me tapo completamente, así que no veo nada, pero veía perfectamente la sala. Y dije, ¿por qué la estoy viendo si yo dormí tapado? Yo estoy tapado. Y constantemente me despertaba y era lo mismo. Sí. Y una ocasión creo que vi una luz traspasar. Ujú. Y hasta vi a alguien caminando. Pero te digo que intentaba despertar y seguía y me despertaba a lo mismo, así. Y ahorita con lo de la parálisis de sueño ya es el último. Hoy, en la mañana, tuve uno. La bestia. Pero así que estoy dormido así. Así que yo estaba así. Uh-huh. Y empiezo a escuchar ruidos en la cocina. Casi ruidos como que alguien intentando entrar. Ujú. Sí. Ruidos intentando entrar, así. Casi como si alguien intentara entrar y alguien quisiera evitarlo. Ajá. Y yo así de, ¿qué onda? Y no dejaba de escuchar los ruidos. Y pues yo ya dije, y ya cuando no me pude mover, dije, ya es otra vez. Así me dije yo mismo, otra vez. Y bueno, ya. Y pues ya me intentaba despertar, pero seguía escuchando los ruidos de como que alguien quiere entrar a la casa, pero alguien como que lo impide. Uh-huh. Y ya, pues ya me despierto normal. Y primero me saqué de onda y dije, bueno, ya pasó. Y ya me volví a dormir. Bueno, no O sea, medio me desperté. Ajá. Me puse a escribir algo y me volví a dormir. Pero en sí, dije, dije, en mucho tiempo no me había pasado. Digo que creo que a él no se lo conté. Una ocasión,
Ya, ahora sí les juro, es el último. Una ocasión, en mi antigua habitación, yo estoy durmiendo dando la espalda a la puerta. Ujú. Y siento como, escucho y siento que abren la puerta. No, y no sé, no sentí que fuera algo, anormal, porque a fin de cuentas mi mamá es la que siempre entra. Y se sienta al lado mío y me empieza a acariciar la cabeza. Dije, es mi mamá, no hay problema. Sí, así, sí, exactamente. Y después ya solo siento que se acuesta conmigo y me abraza. Sigo pensando que es mi mamá. Pero no recuerdo esa actitud, qué palabras dijo. No me acuerdo. Pero dijo algo que me puso la piel de gallina. Sentí un escalofrío que dije, esta ya no es mi mamá. Así no me habla. Y pues yo intentando despertarme. Así que me ganó la desesperación, que hasta grité. Pero son esos gritos que nadie te va a oír. Y ya logro despertar y sudando. Dije, no. Y ya no me pude dormir. Pero eso fue una de las experiencias que yo he tenido con parálisis de sueño. Y pues como dijo Nelly, tendremos que dejar el tema hasta aquí porque pues ya está muy alargado. Ya está muy alargado. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya llamado la atención este tipo de temas. Si es así, van a ver constantemente más, ¿no? ¿Tú qué opiniones tienes antes de que acabe el video, Luis? Pues no sé, es algo normal que está fuera de nuestro entendimiento, porque es algo que ha confundido desde hace mucho tiempo a la medicina y a las personas. Uh-huh. Y pues yo lo considero como el mal que está entre nosotros y no lo vemos. Exactamente. Y bueno, recuerden que subimos videos cada semana. Denle like, comenten, suscríbanse, denle like presionen la campanita y los esperamos en otro video. Espero que les haya gustado. ¡Hasta luego! Muchísimas cosas de lo que había pasado con mi tío, ¿no? Ajá. Que fue la razón del por qué se fue al pueblo. Porque lo buscaban por X y esa cosa. Pero él se fue realmente de su casa un día que yo platiqué con él porque vi un charro en la puerta de esa casa. Entonces, en lo más oscurito, él veía a alguien parado vestido de charro. Ajá. Cuando ya vamos como que ahí ensamblando todo, va pasando como que el tiempo, ¿no? Ajá. Y yo dormía de hecho en mi cocina. Yo no tenía cuarto. Entonces dormía en mi cocina. Ajá. Y un día estaba esperando a mi hermano. Ajá. Con mi cuñada. Te lo juro, yo lo vi ahí enfrentito. O sea, yo vi a alguien pasar